preciosa mañana, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque eres maravilloso, porque eres digno. Levanta tus manos ahí, dale gracias, porque Él es tu Padre que te ama con amor eterno. Él es el Padre que ama tu alma, que ama tu vida. Él es maravilloso, Él es digno de ser en gran manera exaltado. Señor, te honramos. Tú eres el Padre que ha abrazado nuestra vida y nosotros estamos alegres porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Oh, gracias por tu favor, Señor. Oh, gracias por tu misericordia, Dios. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Tu palabra me hizo saber. Gracias. De las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo. Bendito eres. Alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Yo no sé cuál es la experiencia tuya con tu Padre, si es buena, si es mala. Pero hay un Padre en los cielos que está contigo, que te ama, que te ayuda, que te levanta, que te auxilia. Aleluya. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. No deja que Él en esta mañana te abrace. Deja que Él en esta mañana te abrace. Deja que Él en esta hora te abrace. Tome tu vida en sus manos. Vamos, deja que Él te abrace en esta mañana. Él es tu Padre celestial. Hoy hay una unción de paternidad. Hoy hay una unción de paternidad sobre este lugar, sobre tu casa, ahí, en tu hogar. El Padre celestial quiere abrazarte en esta mañana preciosa. Oh, bendito Dios. Te honramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la alabanza, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres fiel, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Gracias por tu fiel amor, por tu misericordia que es para siempre, Señor. Por tu gracia infinita, Señor. Por tu amor que es para siempre, Señor. Gracias. Hoy estaba recordando a dos jóvenes, dos niños a los cuales pastoreé con mi esposa. La primera iglesia que pastoreamos en Jamundí, cuando recién llegamos. La historia de John y Julián. La mamá de John y Julián no conocía al Señor.
Y la mamá de John y Julián tuvo muchos hijos, 5 o 6, no recuerdo. Y al parecer tuvo esos hijos como que de varios padres, varios hombres fueron los padres de esos hijos. Y habían 3 menores, John, Julián y una nena de 5 años. Julián tenía 10 años y John tenía como 12 años. Cuando nosotros recién llegamos a pastorear la iglesia, John y Julián no eran de la iglesia y su madre tampoco. Y una hermana de la iglesia era vecina de John y Julián, la hermana Ofelia, la mamá del pastor Daniel en Jamundí. Y ella me comentó de John y Julián con una carga muy profunda. Y la carga que ella tenía era porque John y Julián no tenían papá. Su papá los había abandonado. Y su mamá estaba agonizando de cáncer. Y los otros 2 hijos o 3 mayores ya estaban fuera de casa, pero ella estaba agonizando en la cama y todos los días lloraba con lamento porque su angustia mayor era John, Julián y la nena pequeña de 5 años. Y la hermana Ofelia me comentó esta situación recién llegados allí a la iglesia y fuimos a visitar a la mujer, oramos por ella. A los pocos días la mujer partió a la eternidad. Y John y Julián y la nena quedaron solos. Y a partir de ese momento, John tenía 12 años y Julián tenía 10 años y ellos se consagraron a Dios. John y Julián. Y yo pude ver cómo Dios los abrazó. Y me impacta porque la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y de viudas. Y yo empecé a ver cómo John y Julián y la nena esta empezaron a ser sostenidos por la mano de Dios. No quedaron con una pensión, no quedaron con casa, no quedaron con nadie, solo una tía quedó. Y ellos se abocaron a Dios. La hermana Ofelia, ella vive aún. Y la hermana Ofelia se cargó de una manera con este caso tan profunda y empezó a alimentarlos. Los llevaba siempre a su casa a darles el almuerzo. Ellos empezaron a congregar, hermanos de la iglesia empezaron a ayudarles para estudiar, para vivir. La tía los acogió en la casa, en una piecita. Habían muchos inconversos, sufrían mucho allí, pero veíamos el amparo de Dios sobre estos muchachos. Y empezaron a estudiar. John, desde que nació, tenía un problema en la cabeza, en el cerebro, y él le habían hecho varias cirugías. De hecho, John vive y tiene como, 25 años ya tiene John, 24 años, no sé cuántos años tenga John. Pero él es un niño todavía, John es un niño todavía. Con el tiempo ellos crecieron, se bautizaron. Julián hasta llegó a predicar siendo adolescente en la iglesia. Un día Julián se descarrió, se fue de Dios, hasta hoy está descarriado, pero John camina con el Señor. ¿Y saben qué pasó con la nena? La nena la adoptó una familia pudiente de la ciudad. Y ellos, John y Julián, les permitían ir a visitar esta nena también. Y allá pasaban y venían y me contaban que habían pasado con su hermanita. Y pasaban dificultades John y Julián, pero en medio de todas esas dificultades yo fui testigo de cómo ellos, sin padre, sin madre, huérfanos, fueron adoptados por el Señor como Padre. Y Dios empezó a obrar en la vida de estos jóvenes de una manera tan especial,
tan tremenda. Y eso fue algo que marcó demasiado mi corazón. Y hoy quiero hablar del Padre Celestial. En Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, mira lo que dice la Escritura. Juan 1, 11 y 12, mira lo que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El versículo 12 de Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Mas a todos, el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Crecimos siempre con el concepto de que todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos. Pero este pasaje registra claramente que ciertamente todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero que hay una condición elemental para empezar a disfrutar de este privilegio de ser hijos de Dios. Escúcheme bien, digo privilegio. Porque ser hijo de Dios es un privilegio que se gana de una manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay que recibir a Cristo. Porque el 11 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Los suyos, está hablando de Cristo, los suyos, los paisanos de él, eran los judíos. Y los suyos no le recibieron más. Los judíos fueron los autores intelectuales de la muerte de Cristo. Y los romanos fueron los autores materiales de la muerte del Señor. Y los suyos no le recibieron, hasta hoy no le han recibido. Como nación, los judíos no aceptan a Cristo. Hay unos pocos judíos mesiánicos que aceptan a Cristo como el Mesías. Por eso el 12 dice: más a todos los que le recibieron. La palabra más significa que hay un acontecimiento, el rechazo de los judíos, y el más significa que hay un acontecimiento que se suma a ese primero. El primer acontecimiento es el rechazo de los judíos de la persona de Cristo, pero el acontecimiento que se suma ahora es que todos los que le reciban, todos los que le reciban, todos los que le hemos recibido y todos los que reciban a Cristo en su corazón van a tener una potestad. Todos los que le reciban en su corazón y crean en su nombre van a tener una potestad. Y esa potestad es el privilegio más grande que usted pueda llegar a tener: ser hijo de Dios. Este es el título mayor, este es el logro mayor de cualquier ser humano. Gloria a Dios por las personas que pueden ir a la universidad, e insto a los jóvenes que vayan a la universidad, que estudien, que se capaciten. Pero no hay una posición mayor, no hay un logro mayor, no hay una meta mayor del ser humano: ser hijo de Dios. Ese es mi mayor logro, ese es mi mayor privilegio, ese es mi mayor posición. Que mi Padre, que el que hizo los cielos y la tierra, que el que hizo el cosmos, las galaxias, el que hizo todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, Él es mi Padre, Él es tu Padre, y se obtiene de una manera: al recibirle en el corazón y al creer que Él es el Hijo de Dios, viviendo para Él todos los días. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 18. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 18. Mira lo que dice: y seré, habla Dios mismo, dice,
y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Pero desde el 14 viene diciendo esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros teníamos otro papá, ¿sí sabían? Dice Juan, Jesús le dice a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nosotros éramos hijos del diablo. ¿Sabían eso? ¿Qué papá ese tan terrible que teníamos? Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, hemos sido lavados por su sangre y ahora somos hijos e hijas del Dios omnipotente. Él mismo dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Alguien se alegra por eso? Amén. Amén. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre. Es más, yo nunca en la vida le he dicho papá a nadie. Yo no he dicho la palabra padre sino a Dios. Yo al único que le he dicho papá es a Dios. Pero que yo haya mirado a un hombre: hola papi, oh, nunca. No tengo ese privilegio. Mi esposa sí tiene un padre excelente. Y ese padre excelente de mi esposa, soy testigo de eso. Ese padre excelente y la madre excelente que mi esposa tienen es por una razón. Porque ahora tienen a Cristo en su corazón. Y de pronto la mayoría de todos nosotros no hemos tenido el privilegio de tener un padre. Ustedes saben la razón por la cual el culto mariano, el lugar donde tiene más fuerzas en Latinoamérica, el país latino que más adeptos tiene de María se llama México. Y Colombia es dentro de los que más adeptos tiene de la Virgen María. ¿Y saben por qué? El catolicismo con el culto a María ha pegado tanto en Latinoamérica. ¿Saben ustedes que el rosario que rezan las personas de la iglesia tradicional y el rosario que muchos de ustedes rezaron, ¿saben ustedes que el rosario tiene más de 50 Ave Marías? Y solo tiene 11 Padre Nuestros. ¿Saben por qué en el rosario mismo es más protagónica María que el Padre? ¿Y saben por qué en Latinoamérica es más protagónico el culto a María que el culto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Porque nosotros los latinos somos una cultura donde el padre de familia, el padre de las personas, el padre, los papás son abandonadores. Los papás son abusadores sexuales en muchos casos. Hay excepciones y gloria a Dios por esas excepciones de padres latinoamericanos que han sido buenos padres. Y nosotros los hijos de Dios somos llamados a ser padres excelentes. Aquí hay 3 padres que me acompañan en esta reunión como intercesores, ¿cierto? Y nosotros y ahí conectados hay varios padres. Y una demanda de nosotros como padres cristianos de parte del Señor es ser buenos padres, padres excelentes conforme al corazón de Dios.
Porque la figura paterna en Latinoamérica está por el suelo. Usted puede ver el Día de la Madre cómo se desborda la gente de una manera especial y le dan cosas especiales a la mamá y la besan, y el papá trae un par de medias allá de viejo. ¿Por qué? Porque la mayoría de padres han sido malos padres. Manipularon a sus hijas sexualmente, muchos. Irresponsables con el hogar en cuanto a la manutención. La mamá rogándole: mi hijo, vea, la niña necesita medias. Ay, no, ¿cuál medias? Tienen los zapatos rotos. Ay, no, que les pegue un chicle. Muchos padres de familia latinoamericanos salían y salen de su trabajo después de trabajar construcción o un trabajo bien tremendo los sábados, y se gastan todo su dinero y dejan a los hijos sin comida y dejan a la esposa sin arriendo, sin ropa, y los maltratan, y los hijos están diciendo: ¿a qué hora llega mi papá? Ya casi llega. Y cuando llegan, todo el mundo se esconde, se meten debajo de la cama, nadie quiere salir, se encierran en el cuarto. El papá llegó una fiera a la casa. Esa es la figura de padre latinoamericano que hay en este momento en la mayoría de casos. Hay unas cuantas excepciones, y yo doy gloria a Dios porque muchas de esas excepciones de buenos padres están en la iglesia del Señor. Y yo mismo no conocí a mi papá. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá quedó en embarazo de mí, él le dijo: si usted quiere vivir bueno conmigo, vote eso. Y eso era yo. Y mi mamá tenía a mi hermana Lina, que ahora se congrega con nosotros, tenía 1 año. Y mi hermana Omaira tenía 2 años. Y mi mamá estaba en embarazo de mí con esas 2 pequeñas. Y el hombre le dice: si usted quiere vivir conmigo, vote eso. Y mi mamá le dice: listo, deme para abortarlo y deme de una vez para el mercado. Eso era en Chachagüí, Nariño, a 20 minutos de Pasto. Yo soy pastuso. Mi papá era pastuso, tengo sangre pastusa, mucha honra. Y mi mamá le pidió la plata para irme a abortar, y le pidió la plata del mercado, y allá está esperándola. Porque mi mamá se fue para Cali en embarazo de mí. Mi mamá fue valiente. Toda mujer que no aborta es una valiente, una dadora de vida. Y mi mamá se vino a vivir a Cali, y ahí vivió en una casa de familia. Le dieron empleo con mis 2 hermanas pequeñas. Ella en embarazo, hasta el último día de embarazo hacía el oficio de la casa. Y la señora de la casa también estaba en embarazo y tenía los mismos meses. Y los 2 nacimos al tiempo. Yo nací más gordo que el dueño de la casa. Claro, yo era... El dueño de la casa se comía la carne y yo me tomaba la sustancia de los huesos. A mi mamá la tuvieron que sacar porque ya eran 3 niños de mi mamá y 1 niño de la patrona. 4 niños con lágrimas. Eran buenos patrones. Era un doctor el que era el patrón de mi mamá. Cuando yo llegué a la casa, mi mamá me llevó a la casa bebé. El patrón de mi mamá me cogió, era un médico, y me miró y me cargó y me dijo: Luz Dani, yo no sé qué va a hacer de este muchacho, pero yo percibo que va a ser un hombre grande. Fueron las únicas palabras de bien y de misericordia que Dios usó de un hombre para mí, un señor que no era nada mío. Mi mamá se tuvo que salir de ahí a prostituirse. Nosotros éramos niños. Cuando yo tenía 6 años se juntó a vivir con mi padrastro. Casi desde que yo nací hasta que ella se juntó con mi padrastro, casi 6 años prostituyéndose. Mi padrastro nos terminó de criar. En lo que pudo fue un buen hombre. Ya lo mataron. ¿Saben una cosa? Desde que tuve conciencia supe que mi mamá era una prostituta. Desde que tuve conciencia supe que mi papá me había dicho a mi mamá: vote eso. Y desde que tuve conciencia odié profundamente a mi padre.
y desde que tuve conciencia me acostaba todas las noches en una casa de inquilinato aquí por la Séptima, aquí en Cartago. Por ahí por la Séptima con carrilera. Por ahí vivimos nosotros en una pieza de 3x3, ahí teníamos la cocina, ahí teníamos la cama, ahí teníamos todo. Y ahí en una bacenilla teníamos que hacer porque nos encerraban todo el día, porque éramos muy terribles, nos decían las arrieras. Y ahí en esa bacenilla todo el día mi mamá nos encerraba y ahí llenábamos hasta el borde de esa bacenilla y luego jugando la regábamos y sacábamos toda la ropa de mi mamá y poníamos todo eso encima de lo que habíamos hecho. Esa era nuestra vida de niños. Y cuando yo veía toda esa miseria, yo odiaba más a mi padre. Y yo crecí con un pensamiento y yo decía, quiero encontrarme a mi padre y enterrarle un puñal en el estómago y verlo a los ojos cuando muera. Fue un odio profundo con el cual yo crecí. Y yo fui un drogadicto y yo fui un expendedor de droga y parte de eso era el odio que yo tenía. Pero un día, cuando yo tenía 18 años, recién había sacado la cédula. Me encontré con la gracia del Padre Celestial, cual me abrazó y cual quitó ese odio, ese rencor y me llenó de su amor y me llenó de su gracia y me llenó de su favor y ahora conocí a un verdadero Padre que me ama. Amados, yo les digo a ustedes que me oyen, que los padres buenos de la tierra, los buenos padres de la tierra son escasos. Si usted tiene un buen padre, dele la gloria a Dios. Si usted ha tenido un mal padre, entregue ese sentimiento, ese dolor que crea el tener un mal padre, un padre maltratador, un padre irresponsable, un padre que no se involucra con usted, un padre que aún le abusó, le manipuló sexualmente, que le maltrató, que le hundió en el cielo. Si usted tuvo un padre así, yo le digo en esta hora como un testimonio vivo, hay un Dios que sana tu corazón, hay un Dios que te abraza y te dice, aunque tú no tuviste padre, aunque tu padre fue un maltratador, aunque tu padre no te amó, yo soy tu padre que te abraza, que te ama y que te restaura y te da amor verdadero amor. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Hay un Padre que te ama y que te abraza y que te restaura. Yo no sé cómo está tu corazón en esa área, pero Dios te restaura. Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante, mira lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oh, aleluya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi esposa hizo prácticas de la universidad en la Fundación Óscar Escarpeta en Cali, una fundación de niños abandonados que son dados en adopción. Yo en algún momento fui a llevarla allá y me quedé investigando, o sea, chismoseando. Yo soy muy observador y es impresionante las historias que se tejen en esos lugares.
Eso es una fundación buena. El Óscar Escarpeta es una fundación buena. Y las historias tan tremendas de niños que esperan ser adoptados por mucho tiempo. Niños que esperan por mucho tiempo ser adoptados. Y los niños, entre más crecen, menos posibilidades tienen de ser adoptados. Y ellos saben ya, cuando los niños están de esta edad del niño de los hermanos, de 2, de 3 años, de 4 años, ellos ya van sabiendo. Y ellos, cuando viene una familia a observar los niños, ellos se ponen como, se alistan y les dicen: hoy los vamos a bañar bien mejor, todo lo vamos a emperfumar, y los ponen ahí en la cunita. Ellos como que se quedan ahí, como diciendo yo. Y hay historias tremendas de niños, hermanitos, 3 niños de una misma casa para adoptar, y llegan a adoptar uno, y de los 3, ellos saben que son hermanitos de 4, 3 años, y ellos han venido ahí juntos y saben que vienen de la misma casa, de la misma mamá, del mismo papá, y ellos están ahí junticos en ese lugar, y viene la familia y coge a uno de los 3 y lo saca de ahí. Y el que va contento porque va para una familia, pero a la vez va triste porque deja a sus hermanitos. La adopción, de hecho, con mi esposa hemos hablado de la posibilidad de llegar a adoptar un niño. Y el Padre, aquí hay una palabra tremenda para ti. Dice la Biblia, dice la Escritura en el 15, pues no habéis, 8:15 de Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre significa Padre mío, mi Padre, Padre bueno. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Somos sellados con el Espíritu de Dios. Y ahora yo tengo testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si yo no tuviera este testimonio de que soy hijo de Dios, sería el hombre más infeliz de la tierra, más desdichado, porque no tuve padre humano. Quien ha sido mi figura paterna, mi pastor primero, el pastor Armando Alfonso, se murió. Fue un dolor terrible para mí. Mi padrastro lo mataron, también fue una figura paterna. No fue mi papá, fue una figura paterna. Lo mataron también. Y si yo no tuviera este testimonio del Espíritu Santo dentro de mi corazón, que verdaderamente soy un hijo de Dios, sería el hombre más desdichado de la tierra, porque este es mi mayor triunfo: ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo mayor que tú puedas llegar a tener en esta tierra: ser hijo de Dios, ser hija de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Hay una historia de un padre hermoso. Está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A partir del versículo 11. 15:11 de Lucas. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y gocemos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una figura, es una historia que el Señor cuenta, una parábola que el Señor cuenta, de un padre que tenía 2 hijos y les repartió la herencia porque el menor la reclamó. Y el menor días después se fue. ¿Saben? Me impacta que el padre aquí representa humanamente a un padre correcto, pero también representa espiritualmente al Padre Celestial. Y humanamente un padre correcto permite que su hijo pase el proceso del dolor. Humanamente un padre debe permitir que su hijo pase el proceso del dolor cuando hay rebeldía. Noten que el hijo dice: me voy. De pronto ya no quería trabajar en la hacienda, de pronto ya no quería cumplir los deberes, de pronto ya no quería someterse a lo de casa. Entonces el hijo dice: me voy, y me impacta que el papá lo dejó ir. Permitió que su hijo pasara el proceso del dolor. ¿Ustedes creen que él como padre no sabía lo que le iba a pasar lejos? Porque uno como padre sabe lo que le viene mal para los hijos y uno les dice: vea, muchachos, no se junten con el cara cortada, hijo, no se junte con el viruñas, ese muchacho es malo. No se junte con perro seco ni con pata flaca, bueno, todos esos personajes malos. Uno, el padre, sabe qué le va a pasar al hijo. No se junte con fulano. Yo a mi hijo le digo: ojo con fulano, ojo, mucho cuidado, no se deje llevar. No me hagan reír, estoy serio. Entonces, este muchacho, lo posible es que el padre empezó a llamarlo, mira, no hagas esto, no hagas. Y él se cansó y entonces se fue, y el padre sabía que yéndose le iba a ir mal, porque cuando un hijo anda en rebeldía en la calle le va mal. Y él se fue a una provincia apartada y allí empezó a gastar todo en juegos, en licor, en droga, en prostitución, y la plata se le acabó y vino hambre sobre ese lugar y empezó a tener hambre y pidió trabajo y le dieron trabajo en una marranera, en una cochera, cuidando cerdos. Nosotros con mi esposa visitamos una familia que cuidaban 300 cerdos. Las ratas les caminaban por encima, los gallinazos venían a hacer festín ahí. Como por año en pedazo no comía marrano yo, pero ya como. Una cochera de 300 cerdos. Yo no sé cómo era la vida de este muchacho ahí cuidando sus cerdos. Terrible.
y estaba ahí harapiento, y dice la Biblia que quería llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas es ese árbol que usted conoce que se llama pecueca, eso es algarroba. Y para nosotros es aguamasa, la aguamasa de los cerdos. Quería comerse una yuca de esas de la aguamasa, estaba tan mal. Y ahí en esa condición, ahí en ese momento, es una preciosa oportunidad para levantar los ojos al cielo. Mire lo que él pensaba de su papá. Levantó sus ojos al cielo, volvió en sí y dijo: no, pues ¿para qué me voy a ir donde ese viejo que es tan abusador? Vea, me dio madera desde pequeño. No, él dijo: me levantaré. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mira el concepto a lo lejos, en la miseria, atado por la mala vida. Pero aún, hermanos, ustedes tienen que ser buenos padres, porque aún si sus hijos, que Dios los guarde, se llegaren a perder, un día a lo lejos volverán en sí y dirán: mi papá es un buen hombre, mi papá es un hombre de Dios, mi papá me va a ayudar, mi papá me va a restaurar, mi papá me va a levantar, mi papá me va a consolar, mi papá me va a hacer poner estos dientes que se me cayeron, mi papá me va a levantar de esta pobreza, de este pie que perdí, me va a ayudar mi papá. El concepto que nuestros hijos tienen de nosotros es clave. Yo no sé mis hijos qué piensan de mí, y es muy importante para mí. ¿Cómo te ven tus hijos? Porque aunque Dios me los guarde, pero si ellos se llegaren a perder, a lo lejos recordarán que en casa hay un viejo que les va a levantar, que les va a ayudar y que les va a ayudar a salir adelante, a salir de ese problema. Pero qué triste que ellos a lo lejos perdidos digan: ¿para qué me voy a la casa si mi papá está capaz de matarme? Amados, este muchacho, ¿qué pensaba de su papá? Mi papá, hoy en la casa de mi papá hay abundancia de pan, hay abundancia de comida, hay abundancia de restauración. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20, la actitud del padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Todos nosotros como padres hemos tenido escenarios fuertes con nuestros hijos. Yo recuerdo con mis hijos varios escenarios fuertes, pero ha habido la misericordia de Dios en mi vida para poder pedirles perdón y para ir sanando y para ir restaurando cada momento. Yo nunca olvido cuando José Miguel nació. Elizabeth tenía como 2 años y yo me encargué por unos días del cuidado de mi esposa. Y yo recuerdo que yo estaba haciendo el almuerzo, eran lentejas, carne frita y papas amarillas fritas. Y a mi hija le han gustado mucho las papas amarillas, y yo estaba acosado porque tenía que hacer muchas cosas, tenía también que atender el ministerio. Mi esposa estaba todavía de dieta y yo le estaba haciendo la comida allí. Y Elizabeth tenía 2 años y se me acercaba a la cocina y me: papi, quiero papas. Mami, ya las estoy fritando. Y papi, quiero papas. Mami, ya. Papi, quiero papas. Y las papas estaban crudas. Yo: mami, que están crudas, míralas, están crudas. Papi, quiero papas. Y yo cogí las papas crudas y se las estregué en la boca. Yo sé que usted es más santo que yo, pero como padres hemos cometido muchos errores. Pero hay un Dios, hermanos, que está dentro de nosotros metido, que nos redarguye,
Y que nosotros tenemos que dejar este orgullo de padres y doblegarnos y buscar a nuestros hijos y pedirles perdón. Mi hija tenía 2 años y ya se fue llorando, suspirando. Y el Espíritu Santo vino a mi corazón de una manera tan fuerte. Y yo serví la comida y con lágrimas podía comer, medio comer. Y yo la llevé para una pieza y la senté en una cama. Y le dije, mami, ¿usted se acuerda ahora que yo le estregué esas papas en la boca? Sí. Mami, eso que yo hice estuvo mal. Eso le desagradó a Dios y te hirió a ti. Yo quiero pedirte perdón. ¿Tú me perdonas? Sí, papi, please. Y me abrazó. Y yo considero que mis hijos y yo tenemos una buena relación. Y yo soy un hombre de un carácter muy fuerte, pero yo he cometido muchos errores con mis hijos. Pero Dios me ha dado la capacidad y la oportunidad de restaurar cada uno de esos errores. Y nosotros como padres tenemos que restaurar esos errores, esas faltas contra nuestros hijos. Y como hijos ustedes tienen que perdonar a sus padres. Y si ya murieron, oren a Dios y digan, Padre Celestial, mi papá me hizo esto y nunca me pidió perdón. Pero yo, Señor, lo perdono. Y quiero que me hagas libre de este dolor que hay en mi alma. La actitud del Padre es maravillosa. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Eso es dije ahora con respecto a las faltas de nosotros contra nuestros hijos. Pero nuestros hijos también cometen faltas contra nosotros, y hay padres que se amargan de tal manera que nunca perdonan a su hijo, no le vuelven a hablar, no le vuelven a dirigir la palabra. Una muchacha queda en embarazo y ya, pues hasta ahí. Hasta ahí fue su hija, la decepción terrible. Una muchacha queda en embarazo estando en la casa sin casarse, y el padre se carga de tal manera que nunca más le vuelve a hablar. Un hijo que le robó, un hijo que le habló mal, y ahí quedó esa herida, hasta se fueron a los puños. Pero el padre de este muchacho lo vio a lo lejos y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Así harapiento, estoy seguro que nadie lo reconocía, pero el padre a lo lejos lo reconoció y dijo, ese es mi hijo. Y lo besó y lo abrazó y le puso anillo en el dedo, calzado en los pies, lo mandó a bañar porque estaba muy doloroso, le puso ropa nueva, lo enlocionó e hizo fiesta, mató el becerro más gordo. Ese es el Padre Celestial, que nos recoge del muladar, que nos recoge de la miseria. No se imagina cómo yo llegué de harapiento a los pies de Cristo, siendo un malvado, siendo un perverso, siendo lo peor de esta sociedad, siendo lo peor de lo peor. Y Dios en su misericordia me abrazó como su hijo, y ahora tengo ese privilegio. Soy un hijo de Dios. Ese es mi mayor título, ese es mi mayor honor. Y yo no soy reverendo ni nada de esas cosas. Y alabo a Dios por los reverendos y por los que tienen tantos pergaminos, pero también son hijos de Dios. Yo soy un simple hombre, pero mi mayor privilegio es ser hijo de Dios. Ningún ateo puede conmigo, ¿sabe por qué? Porque esta es mi defensa del Evangelio. Él dice, Dios no existe. Yo digo, Dios es mi Padre. Usted me dice, pruébemelo. Es mi Padre. El Espíritu de Dios me da testimonio adentro de mi corazón de que Dios es mi Padre y Dios es tu Padre. Póngase en pie y démosle la gloria a Dios por su misericordia.
para con nosotros. Vamos. Dele gloria a Dios en esta hora. Él es bueno. Él es hermoso. Él es precioso. Él es maravilloso. Él es tu Padre. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile gracias, Señor, porque tú eres mi Padre. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, eres un verdadero hijo de Dios. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, eres un hijo, una hija de Dios. Este es su mayor regalo. Oh, aleluya. Él es el Padre de los padres. Oh, aleluya, bendito es tu nombre, Dios. Shama la badana y ascende, rebederenequea. Oh, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Él es tu Padre. El Señor es tu Padre, Dios es tu Padre por medio de su Hijo amado. Por el Espíritu Santo has sido adoptado como hijo de Dios, has sido adoptada. Yo no sé cuáles son tus dificultades, tus pruebas, tus luchas. Yo no sé cómo fue tu padre contigo, pero aquí hay un Padre que te ama, un Padre que te restaura, un Padre que te levanta, un Padre que te sustenta, un Padre que te abraza. Oh, sharadala yasida rabasama yakanda. Oh, aleluya, 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 Señor. Aquí estamos, Shida Rabasaya Dalayasama. Sáname, Señor. Vamos, dile, Señor, sáname, Dios amado. Este vacío que hay por el maltrato de mi padre, por el abandono, Señor, por el abandono que tuvo para conmigo, Señor, por la soledad que he tenido que vivir, Señor, por el desamparo, Señor, por el abuso de mi padre. Sáname, Señor, toda esta amargura que he traído, toda esta amargura que he tenido, Señor. Sáname, Señor, sáname, 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 Señor. Restaurame, Dios mío, restaurame. Shama, Raba, Keya, Lava, Sama, Lava, Kenda. Oh, Shende, Rebe, Sidiribi, Kenda, Laya, Sama. Oh, ahí en tu casa donde tú estás, ahí donde tú estás, dile, Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Sáname, Señor, restaurame. Oh, vivifícame, Señor, levántame, Señor, levántame, levántame, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estamos, Señor, necesitados de tu paternidad, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro Padre celestial y te amamos. No hay un Padre como tú, Señor. Si tú has tenido un padre bueno aquí en la tierra, dale gracias por ese papá. Si has tenido un mal padre, dale gracias por ese mal padre. Señor, yo te doy gracias por mi papá. Aunque me abandonó, aunque me rechazó, yo te doy gracias por haberlo usado para darme la vida, Señor. Gracias por haberlo usado, Señor. Y donde esté lo bendigo en el nombre de Jesús. Vamos, bendice a tu padre. Donde esté lo bendigo. Si ya está muerto, dale gracias a Dios por él. Si ya está, si ya partió a la eternidad y tú no lo pudiste perdonar, no pudieron hablar de cualquier asunto, dile, Señor, yo lo perdono y te pido que sanes mi corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu hermosura, por tu presencia. Gracias porque eres mi Padre y yo te amo, Señor, porque tú me amaste primero a mí. Te amo, Señor. Gracias por ser tu hijo. Es el mayor privilegio que pueda llegar a tener, Señor. El mayor honor es este, Señor, ser hijo tuyo, Dios. Gracias, Padre mío. Abba, Padre, te amo. Abba, Padre. Alguien que le diga, Abba, Padre. Te amo, mi Padre hermoso. Te amo, mi Padre hermoso. Vamos, dilo, decláralo en el nombre de Jesús. Te amo, mi Padre hermoso. Mi Padre hermoso. Te amo, mi Padre hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias. Hermoso es nuestro Dios. Gracias.
Bendiciones a todos en esta preciosa hora. Que Dios los guarde en este día. Dios les bendiga. Quiero decirles que el miércoles la transmisión va a ser desde este lugar, del segundo piso de la iglesia, donde siempre ha funcionado la iglesia. A las 7 de la noche será esa transmisión. Ya no va a ser más a las 5 porque tenemos que empezar a adaptarnos, porque ya casi nos vamos a empezar a congregar, así que volvemos al horario habitual. Dios les bendiga, 7 de la noche el miércoles y el viernes. Bendiciones.